El ejercicio 1.4 nos dice así: la siguiente gráfica muestra la velocidad de una moto en función del tiempo. Se sabe además que en t igual 0, al inicio, la posición inicial de la moto es x sub 0 igual a 0. Parte A, graficar la aceleración y la posición en función del tiempo. Y la parte B, calcular el desplazamiento total y la velocidad media. Esta es la gráfica que corresponde. Como vemos, es gráfica de velocidad en metros por segundo en función del tiempo, que está en segundos. Hoy lo que hice fue dibujar de vuelta la gráfica de velocidad en función del tiempo. Y otro dato importante que nos da la letra del ejercicio es que la posición inicial en el tiempo igual 0 es 0 también. Es decir, el móvil, en este caso es una moto, se encuentra en el origen cuando arrancamos a contar el tiempo. Y lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos bien de entender la información que nos está dando la gráfica. Aquí en este caso nos dicen que la moto parte del reposo y alcanza una velocidad de 12 metros por segundo en un tiempo de 4,0 segundos. O sea que luego de transcurridos 4 segundos, la moto va de 0 a 12 metros por segundo. Y por lo tanto acelera, porque si inicialmente estaba en reposo y luego alcanza esta velocidad, quiere decir que la aceleración es positiva, que hay un aumento en la velocidad y además vemos que la gráfica es lineal para la velocidad. Estas son características de un MRUA. Así que va a ser válido todo lo que sabemos del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en este primer intervalo, que ya le voy a poner intervalo 1. ¿Ah? Todo este intervalo de acá, hasta los 4 segundos, es un MRUA, el intervalo 1. En el intervalo 2, que claramente va desde los 4 segundos hasta los 14, vemos que la velocidad permanece constante. Y como la velocidad permanece constante, ¿sí?, uniforme, podemos aplicar todas las ecuaciones y el análisis del movimiento rectilíneo uniforme. Finalmente, a partir de los 14 segundos, la moto comienza a descender la velocidad, empieza a frenar y finalmente se detiene completamente a los 20 segundos. ¿Cómo sabemos que se detiene completamente? Bueno, porque la velocidad vale 0 aquí, a los 20 segundos. La gráfica corta con 0. ¿Sí? Y es importante que entendamos que esto es un movimiento rectilíneo. Es decir, no es que la moto vaya subiendo una rampa por acá y después baja, no, no. La moto está en todo momento en una línea recta. Lo que vemos que aumenta y disminuye y se mantiene constante es la velocidad de la moto. A este intervalo le vamos a llamar intervalo 2 y a este intervalo el 3. Entonces lo primero que nos piden en la parte A es graficar la posición y la aceleración. Vamos a empezar con la aceleración para cada uno de los tramos. Nosotros sabemos que la aceleración es variación de velocidad sobre variación de tiempo. Es decir, es el cociente entre el cambio de la velocidad y el cambio de tiempo. Para la aceleración 1, es decir, en el tramo 1, nosotros nos fijamos cuál es el cambio en la velocidad y vemos que la moto, que partió del reposo, va desde 0 hasta 12. Esto de acá viene siendo el cambio en la velocidad, delta V. Y esto de acá viene siendo la variación de tiempo, el cambio en el tiempo. Entonces, acá en vez de delta V sería velocidad final menos velocidad inicial. La velocidad final es 12 metros por segundo menos la velocidad inicial, que es 0. Y delta T, ¿sí?, es 4 segundos menos 0. Tiempo final menos tiempo inicial. Ahora, esto es 12 dividido 4, que es 3, y recordamos que la aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado. Para la aceleración 2, hay diversas maneras de plantearlo, pero es muy fácil entender que si es un movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración tiene que ser 0. Ahora lo podemos comprobar también, porque si la aceleración es delta V sobre delta T, vemos que como todo delta, la velocidad final es 12, acá, y la velocidad inicial también es 12 metros por segundo. El tiempo no es 0, o sea, la variación de tiempo no es 0 porque va de 14 a 4.
¿sí? Que son 10 segundos. Pero el tema es que acá arriba 12 menos 12 da 0, ¿sí? Y por lo tanto la aceleración se anula. Lo que es coherente con lo que dijimos, que si es un MRU, movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante y por lo tanto la aceleración tiene que ser necesariamente nula. Finalmente, para la aceleración en el tramo 3, vemos que como la velocidad baja, ¿sí? Al final la velocidad es 0, entonces la velocidad final es 0 menos la velocidad inicial que es 12, sobre la variación de tiempo que en este caso es 20 menos 14. ¿Sí? Lo de arriba nos da menos 12 y lo de abajo 20 menos 14, 6. Ya sabemos que la unidad es metros por segundo al cuadrado. La cuenta esta nos da menos 2,0 metros por segundo al cuadrado. Lo que representa esto es que la velocidad va cambiando en menos 2 metros por segundo por cada segundo. Y ahora lo que hacemos es poner estos tres valores que calculamos en una gráfica de aceleración en función del tiempo. Aceleración, que lo medimos en metros por segundo al cuadrado, en función del tiempo. Y los valores que vamos a elegir para el tiempo son exactamente los mismos que teníamos en la otra gráfica. Es decir, 4,0, tratamos de que quede medianamente bien a escala, 14 y 20. Un poquito más acá. Y entonces ponemos los valores que calculamos, en este caso el valor máximo de la aceleración es 3,0 y el valor mínimo es menos 2. En el tramo 1 habíamos dicho que la aceleración es 3,0 metros por segundo al cuadrado, entonces desde 0 a 4 la aceleración tiene ese valor, 3 metros por segundo al cuadrado. No es que parta de 0 y aumente, no, la aceleración es constante en todo momento, para cada uno de los tramos, la aceleración no cambia, si no, no sería uniformemente acelerado. La aceleración tiene que ser constante. En el segundo tramo dijimos que la aceleración vale 0. Se lo representamos siempre con esa recta sobre el eje. Y finalmente, para el último tramo, la aceleración cae a menos 2, es decir, vale en todo ese intervalo menos 2,0 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Esta es la gráfica de aceleración en función del tiempo. Para la posición, debemos recordar que el desplazamiento delta x siempre lo da el área de la gráfica velocidad en función del tiempo. Lo que vemos acá es que son tres tramos diferentes. Al igual que con la aceleración, lo dividimos en cada tramo y calculamos el área en uno de ellos. Voy a hacer para el primero, en este caso delta x1 sería el área 1. Y como vemos, la figura geométrica que se forma ahí es un triángulo. Y el área de un triángulo es bien sencillo de calcular. Sabemos que es base por altura sobre 2. Así que la base en este caso es 4,0 segundos. Acá le voy a poner las unidades para que ustedes vean que realmente da en metros. Por altura, que es el delta V, en este caso 12 metros por segundo, dividido 2, base por altura sobre 2. 4 por 12 es 48, dividido 2, 24. Y fíjense que segundos se simplifica con los segundos de acá y el resultado da en metros, como tiene que ser, porque es un desplazamiento. Entonces finalmente escribimos que el desplazamiento es 24 metros. Y así de esa manera vamos calculando los distintos desplazamientos para cada uno de los intervalos. Una vez que calculamos las tres áreas y por lo tanto los tres desplazamientos, podemos, con el objetivo de saber hasta dónde
llega nuestra función, podemos calcular el desplazamiento total a partir de la suma de los distintos intervalos, ¿sí? Delta x1 más delta x2 más delta x3, que en este caso, ¿sí?, sería 24 más 120, que son 144, más 36, que da 180 metros. Y ahora lo que voy a hacer es una gráfica de la posición en función del tiempo. Una vez que tenemos los dos ejes para la posición y el tiempo, lo que hacemos es marcar los valores del tiempo tal cual como en la primera gráfica y en la segunda, 4,0 segundos, después 14 y finalmente 20. Y empezamos a colocar los valores que calculamos del desplazamiento, pero tomando en cuenta también los desplazamientos en cada tramo. A lo que me refiero es que el desplazamiento total ya sabemos que es 180 metros, ¿sí? Y ahí podemos irlo dividiendo convenientemente. Por ejemplo, ya sabemos que la mitad va a ser 90, la mitad de esto es 45, y por lo tanto acá 135. Lo podemos dividir como nosotros lo querramos. Pero lo importante es tener una referencia, porque sabemos que en los primeros 4,0 segundos la moto esta se desplaza 24 metros. ¿Sí? 24 metros está más o menos por acá, cerca de la mitad. Inicialmente está en 0. ¿Sí? Avanza hasta los 24 metros. Después, a los 14 segundos, habíamos calculado que el desplazamiento es 120 metros. Pero no es que tengamos que ir hasta 120. En realidad, la moto ya está en 24 metros y se desplaza otros 120 más. Por lo tanto, ahora alcanza una posición de 144, que sería más o menos por acá. 144 metros, y ahí tenemos ese punto. Y finalmente, ahora sí, para los 20 segundos sabemos que recorre otros 36 metros, pero no quiere decir que baje hasta 36, sino que llega de 144 más 36 hasta 180 metros. La moto nunca deja de avanzar hacia adelante, por más que la moto está frenando, el hecho de que frene no significa que se mueva para atrás, sino que sigue avanzando, pero cada vez más lento. Y una vez que tenemos los puntos esto, tenemos que empezar a hacer la curva, la gráfica en sí. Y yo siempre recomiendo que empiecen por la parte más fácil, o sea, por el movimiento rectilíneo uniforme, porque sabemos que la función posición para el movimiento rectilíneo uniforme es una recta. Entonces es lo más fácil de graficar. Y ahora el análisis de cada tramo, tenemos que pensar qué tipo de movimiento es, y como es un MRUA, sabemos que la gráfica es una parábola, es una función de segundo grado, ¿recuerdan? Entonces, como la aceleración en el primer tramo es positiva, la parábola de ese primer tramo tiene que tener concavidad positiva también. Entonces, dibujamos ahí una parábola suave, que se conecte suavemente con la recta. Y para el último tramo, al revés, la aceleración es negativa, por lo tanto la concavidad de la parábola es negativa también. ¿Sí? Entonces conectamos suavemente una parábola que tenga una concavidad negativa. Lo importante es que acá no pegue saltos, no queden quiebres. Y bueno, esta es la gráfica de la posición en función del tiempo. Finalmente, lo que nos piden es que calculemos el desplazamiento total y la velocidad media. Nosotros ya sabemos que el desplazamiento total es 180 metros, y para la velocidad media basta recordar que es desplazamiento total sobre la variación de tiempo total, ¿sí? Aclaro total para que no pensemos en intervalos, sino en todo el movimiento. Y el delta x total, el desplazamiento total es 180 metros, y el tiempo que transcurre para eso es
20 segundos. Vemos que la unidad es metros por segundo, como tiene que ser, porque es velocidad, y 180 dividido 20 nos da 9,0 metros por segundo. ¿Sí? Bueno, esa es la velocidad media para todo el recorrido.